Hola, muy bienvenidos a una nueva conversación en Ojo de Águila. Aprovechando que recién finaliza la Feria Internacional del Libro de Santiago en la Estación Mapocho, hoy vamos a analizar los libros y la lectura. Además, en el capítulo 14 abordamos la escritura, por lo que damos continuidad al análisis de dos procesos íntimamente relacionados y fundamentales en nuestra vida. Rosario, ¿te has dado cuenta del impacto que tiene la lectura desde que somos pequeños? Hay muchos estudios que lo comprueban. Sí, me he dado cuenta y podemos confirmarlo con nuestra propia experiencia. Muchas veces hemos logrado cautivar la atención de los niños leyéndoles un cuento, haciendo las voces de los personajes y pausas para mantenerlos en suspenso. Contarles historias en las que juegan con su imaginación es fascinante para ellos. Sí, es increíble cómo desde muy pequeños los niños son capaces de mantener su atención y desarrollar su imaginación escuchando cuentos. Y ¿sabes? He percibido que también les encanta que les lean poesías. Se las aprenden porque tienen ritmo, riman. Claro, ¿y te has fijado que cuando tienen como 3 o 4 años, quieren que les lean el mismo cuento todas las noches? Y eso es porque van ejercitando su memoria. Y si uno les cambia o se olvida de alguna palabra, lo hacen notar de inmediato. Ejercitar esta habilidad de memoria secuencial es clave para aprender a leer comprensivamente más adelante. Además de practicar la escucha atenta, la memoria e imaginación, van incrementando su lenguaje comprensivo y luego utilizan las palabras nuevas cuando conversan. Por eso, cuando leemos cuentos o fábulas, es importante lo que tú decías, Rosario, hacer las voces de los personajes, cambiar el volumen de la voz, dramatizar los gestos y sentimientos, es decir, ser un real cuentacuentos. Absolutamente. ¿Sabes que este último tiempo he estado pensando en los desafíos que enfrentamos en Chile con la comprensión lectora? Se ha evidenciado que hay déficit tanto en niños como en adultos. Sí, es un problema serio y además transversal. Muchos niños y adultos tienen dificultades, no solo para leer, sino para comprender e interpretar lo que leen. Eso afecta la forma en que entendemos el mundo y hasta nuestras oportunidades de crecimiento personal y profesional. La comprensión lectora es fundamental en todo, desde aprender en el colegio hasta resolver problemas en el trabajo. Imagínate lo que significa para alguien en la universidad o en su profesión. Exacto, y en la niñez es aún más crítico. Un niño que no comprende lo que lee tendrá dificultades en todas las materias y eso puede ir afectando su autoconfianza. Además, la lectura va mucho más allá del aspecto académico. Escuchar y leer cuentos e historias desde pequeños les permite desarrollar el juicio moral. Y eso es clave. Entonces, ¿qué características debería tener un buen libro infantil? Bueno, un buen libro infantil o juvenil no solo cuenta una historia entretenida, sino que toca temas profundos, en forma simple. Los lectores pueden identificarse con los personajes y sus luchas, lo que les permite ver, casi sin darse cuenta, las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto. Los cuentos tradicionales y universales, como los de los hermanos Grimm o las fábulas, son excelentes porque han sobrevivido a lo largo de generaciones y enseñan valores súper importantes. Y un dato clave que no pueden olvidar, hay que leer los cuentos tal como fueron escritos por sus autores. Modificar o resumir los cuentos puede quitarles elementos esenciales que cumplen funciones psicológicas y educativas muy importantes. Claro, porque los cuentos, al incluir personajes claramente buenos y malos, ayudan a los niños a comprender la existencia de conflictos morales y a lidiar con el miedo, la justicia y la empatía, por ejemplo. También la eliminación de elementos de muerte o sacrificio puede evitar que los niños desarrollen mecanismos para enfrentar estos temas en la vida real.
Investigaciones han demostrado que la exposición a historias con finales trágicos o momentos de pérdida permite a los niños procesar la muerte de una manera segura y controlada. Por ejemplo, nosotros cuando éramos niños escuchábamos los cuentos originales y no nos produjo ningún trauma. Al resumir los cuentos o alterar las personalidades, también se elimina la riqueza psicológica de los personajes. Los personajes complejos ayudan a los niños a reconocer y procesar emociones intensas o contradictorias. Modificar los personajes para que, entre comillas, no sean tan malos, puede limitar el aprendizaje respecto a que las acciones tienen consecuencias y que existen principios de justicia y responsabilidad en la vida real. Los cuentos tradicionales preparan a los niños para enfrentar y superar adversidades, ya que en sus versiones completas y originales suelen presentar situaciones difíciles que los protagonistas logran superar, enseñando una forma de resiliencia. Otras lecturas que también encantan a los niños son los relatos sobre temas de ciencias o historia. Por ejemplo, la vida y características de los animales, sus procesos de adaptación, ciclos de la naturaleza, el universo, las estrellas, los planetas, experimentos simples, historia de los inventos, entre otros. Y en la formación profesional, ¿crees que la lectura también tiene un papel importante, Pilar? Sin duda, para cualquier profesional, leer y entender es fundamental. La lectura desarrolla habilidades analíticas, nos enseña a interpretar situaciones, a resolver problemas y, sobre todo, a mantenernos aprendiendo. Por otra parte, las biografías de personas notables, por ejemplo, inspiran a los profesionales con historias de superación, esfuerzo y creatividad. Son una fuente constante de aprendizaje. ¿Y qué sabes tú respecto a los nuevos formatos? ¿Qué prefieren los jóvenes y los adultos? ¿Libros físicos o digitales? Bueno, sin duda que los libros digitales o e-books parecen ganar cada vez más terreno. Sin embargo, el libro impreso en papel sigue siendo el favorito de los jóvenes. En general, solo un 15% de la población tiene preferencias por el libro en formato electrónico. Yo supe que un estudio realizado en la Universidad de Washington a más de 400 estudiantes de todo el mundo se constató que mejoran la concentración y entienden más si usan un libro impreso. Como tienen que dedicar muchas horas a la lectura, la exposición prolongada a las pantallas es un inconveniente para ellos. Además, según el estudio, gracias al formato físico, sienten que hacen una lectura real del texto. Al margen de las diferencias, los libros impresos y digitales comparten las ventajas de leer. Por ejemplo, facilitan una gestión efectiva del estrés, mejora del nivel cultural y de la inteligencia emocional. Entonces, un buen libro no solo entretiene, sino que también nos transforma y nos hace reflexionar. Pero, ¿y los adolescentes? Ellos a menudo prefieren los cómics o las novelas gráficas. ¿Eso también cuenta? Por supuesto, los cómics son una puerta excelente a la lectura. Los adolescentes pueden explorar temas complejos de forma visual y rápida, y eso los engancha. Además, muchos cómics abordan temas profundos como la justicia, la amistad, la valentía y abren el camino a otras lecturas. ¿Y los superhéroes? ¿Cuánto impacto tienen? Aunque tengan superpoderes, siguen enfrentando problemas que todos podemos entender. Justamente, existen superhéroes que inspiran valores de justicia, resiliencia, sacrificio por el bien común. Incluso nos muestran que todos podemos ser héroes en nuestra vida cotidiana. Son modelos que conectan con los adolescentes y los motivan a ser mejores, a tener metas. Y eso es muy potente. Te cuento un secreto. Hay algo que sí es mágico e infalible. Si los padres y las madres disfrutan leyendo, sus hijos también lo harán. ¡Wow! Sin duda, el placer de leer es contagioso.
Además, parece que las personas que leen tienen muchas ventajas en su vida diaria. ¿No es así? Exactamente. Hay estudios muy interesantes. Según una investigación de la Universidad de Oxford, los niños que leen desde pequeños muestran una mayor capacidad de atención y logran mejores resultados en las pruebas de razonamiento lógico. Además, suelen tener más vocabulario y habilidades comunicativas, lo que influye positivamente en su desempeño escolar y social. Eso es impresionante. ¿Y qué pasa en los adolescentes? ¿La lectura tiene ventajas específicas para ellos? Sí, en los adolescentes también es súper fundamental. Estudios de la Universidad de Emory en Estados Unidos muestran, por ejemplo, que leer ficción los ayuda a desarrollar la empatía. Los adolescentes que leen pueden comprender mejor las emociones y pensamientos de otros, lo que es vital para sus propias relaciones personales. ¿Y en los adultos también vemos beneficios? Claro, la lectura en adultos ayuda a mejorar la concentración, reducir el estrés e incluso retrasar el deterioro cognitivo. No hay nada más entretenido que perderse en una buena librería o en una biblioteca donde puedes sentarte cómodamente a hojear y leer los libros. Uy, sí. Por ejemplo, la librería La Ateneo en Buenos Aires, librería Hatchards de Londres, creada el año 1797. Leer aporta algo único en cada etapa de la vida y además es irreemplazable. La tecnología no logra replicar estas ventajas en términos de comprensión y desarrollo mental. Creo que después de esto me voy a sentar a leer con mi nieta y de paso a buscar un buen libro para mí. La lectura es una aventura que nunca termina. Así es. Y recuerden lo que dijo Napoleón Bonaparte. Muéstrame una familia de lectores y te mostraré las personas que mueven el mundo. Nos despedimos para encontrarnos dentro de una semana. Adiós, hasta la próxima semana.